bienvenidos, chicas, chicas. ¿Cómo están mis niños? Yo pensé no hacer en vivo hoy para explicar de cómo he avanzado, pero sí es importante, porque como yo ocupo terminarla pronto, yo necesito ya avanzar, entonces pues se me hizo que era más fácil enseñarles a ustedes un poquito más para poder avanzar, porque si no, nos vamos a quedar con dudas. Nos vamos a quedar con muchas dudas y la idea no es esa. ¿Cómo están, chicos? Que si van así de avanzaditos, por ahí me habían subido unas fotitos ustedes qué día y ya no me subieron más fotos, entonces no sé qué tan avanzados están los niños que la están tejiendo, las niñas que la están tejiendo, pero sí es importante mostrarles qué he hecho yo hasta ahí. Entonces empecemos de una vez para que el en vivo no nos quede tan largo. Empecemos explicando qué he hecho hasta ahorita. Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Michelle siempre está conmigo para todos lados. Bienvenida, Michelle. Venga, por acá dejamos este señor. Ahí. Ahí. A ver. Sí. Señor celular. Ahí. Listo, mis niñas. Sí. Ya acá me queda mucho mejor. Bueno, les cuento, mis niñas. ¿Cómo están? Gracias por estar acá, gracias por acompañarme, gracias por estar acá en el en vivo y les voy a explicar qué he hecho. Bueno, yo les expliqué a ustedes muy bien cómo se empezó acá, queda igual. Después de la línea 1, 2, 3 puntitos en escalera de 2 en 2. Hola Saray, buenas noches, ¿cómo estás? Y luego la línea derechita, que es un puntito sobre naranja y empezar a hacer punto negro sobre negro. Entonces, así mismo va acá. Terminé el último punto negro que me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas de punto sobre punto. 11 vueltas donde no se corren los puntos, queda negro sobre negro. Y acá sí ya empecé. Solo estas 11 de punto negro sobre negro, ¿listo? No les estoy explicando desde acá, estas 11 puntos negros sobre negro, para que ustedes entiendan un poco mejor. Y no se me vayan a equivocar en este momento. Después de los 11 puntos negros sobre negro, ahora sí corremos 2 puntos negros sobre amarillo, 2 puntos negros sobre amarillo, 2 sobre amarillo, 1, 2, 3 veces. Y ya terminamos solo con negro, que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos negros. Acá igual también empezamos con 20 puntos negros, ¿ok, chicas? Entonces así se terminó el motivo. Di una vuelta totalmente naranja. Recuerden, no estoy haciendo aumentos, totalmente naranja. Me vi tentada de colocar algo acá en el centro, o sea, sí me daban deseos como de hacerle un diseño, pero no, la primera o la original la hice sin nada acá y siento que quedó muy hermosa. María de Los Ángeles, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces sentía que no quería cambiar el diseño y realmente ya terminada este vacío acá de solo naranja no se nota tanto. Realmente ahora lo veo como mucho naranja, pero no. Cuando ya se termina realmente no se nota tanto. Ya sé por qué se los digo porque ya hice una igualita. Mis niñas, al empezar acá, entonces di una vuelta totalmente naranja, lo mismo. Sé muy bien que tengo que hacer negro sobre negro. Esta vuelta es muy fácil porque simplemente tengo que hacer lo mismo, 20 negros y me guío por los de abajo. Si se dan cuenta, quedó a la misma altura, ni más corrido, ni más allá, ni más acá. Bien a la misma altura. Acá tengo un punto negro sobre naranja y sobre ese punto naranja que quedó sobre negro, hago el primer negro. Lo mismo, 20 negros. Si tienen duda, pueden contar uno. Sí, a ver. Quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 naranjas de separación. Pero lo que necesito es que tengan claro, son 20 negros, 17 de separación, pero que quede bien delineadito, negro sobre negro, ¿listo? Y que termine negro sobre negro, pero que sí tengamos los 20 acá. Si aquí terminamos con 20, tienen que haber 20 acá y 17 naranjas separándolos. Yo les dije que iba a combinar los cuadros porque sí quería. Hola, hola Leonor, bienvenida. Patricia Victoria, ¿cómo estás? Michelle, gracias, tan bella. Gracias, mis niñas, por estar acá y gracias por saludar.
Mis niñas, y dejen un me gusta, porfa, chicas, dejen el me gusta que es muy importante. Entonces, mis niñas, pensé hacer dos cuadros azules y quitar el verde, pero no, este verde es muy importante para la mochila, realmente da el color hermoso. Hola, Ana Mabel, bienvenida. Ana Mabel Arias Loaiza, bienvenida. ¿Cómo estás? Leonor Rojas, gracias por estar acá, tan bellas. Entonces, mis niñas, yo lo combiné de esta forma. Yo empecé acá, en este. Entonces, encima de fucsia coloqué amarillo. Combina perfecto, ¿por qué? Porque tiene el amarillo dentro del azul. Entonces yo dije, voy a colocar amarillo, alcanza a combinar con este y pues corro este de acá. Entonces se va a ver corrido el diseño. Encima de verde, fucsia. Por lo mismo, tiene fucsia el verde, entonces verde. Y aquí voy a colocar esta flor que acá es fucsia, la voy a colocar acá en azul. O sea, esta parte, así como está esta. Así mismo voy a hacer esta de acá, ¿listo? Ya no corrí el verde porque como solo quiero hacer un verde, entonces metí acá fue el azul, como para cortar un poco los colores. Luz, Mavi, bienvenida, buenas noches, gracias tan bella. Zoraida, bienvenida, buenas noches. Entonces, como ya aquí no hay nada azul, yo dije, no, acá sí tiene que ir el cuadro azul para que me le dé mucho azul a esta parte, porque quedaron como 3 cuadros y nada de azul, entonces por eso el cuadro azul. Y luego amarillo nuevamente, que acá tengo el amarillo. Entonces repetí amarillo, quise repetir amarillo porque dentro del amarillo no coloqué azul en ninguna. Entonces quería experimentar cómo se ve dentro del amarillo estas flores azules. Acá fucsia, lo repetí, aquí hay fucsia, acá lo repetí fucsia y acá metí el único cuadro verde. En esta parte metí el único cuadro verde porque acá tengo los cuadros con azul. Este tiene azul, este tiene azul, este tiene azul. Entonces sentía que sí necesitaba verde para contrastar con los otros cuadros que tengo que sí tenía más azul. Y pues queda delineadito con este azul, así que sí queda bien. Nancy Pereira, buenas noches, bienvenidas. Hermosa, sí, está hermosa esta mochila. No me han subido más fotos, ¿cómo van mis niñas? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo, mis niñas, 20. Aquí estamos la primera escalita con los 2 negros corridos hacia el naranja, los 2 negros, que es la segunda escalita, y así vamos a continuar. Yo quise mostrárselas a esa altura para que ustedes vean que perfectamente delineado. Mire, encima de este negro y naranja y encima de este naranja quedó el último negro. Eso es todo lo que van a hacer. Y que vean lo que yo combiné, porque sí es muy importante. Yo sí quería meter este azul ahí. Definitivamente sentía que necesitaba azul para que le dé mucho contraste y siento que sí va a quedar, por donde la mire, siento que va a quedar muy bien de colores. Entonces, ya los colores los combiné de esta forma, amarillo con verde, que mire, queda así, ya sabemos que queda así. Fucsia con azul, que ya sabemos que queda como esta. Entonces también ya sabemos cómo lo vamos a combinar. Buenas noches, ¿quién me habló por ahí? Ay, niñas, ya las saludo. Entonces ya sabemos cómo quedan. Entonces ya sabemos qué combinación le podemos hacer y cuál queda linda. Entonces este que lleva fucsia, el azul va por fuera, le voy a colocar por dentro, creo que amarillo. Igual voy a seguir mostrando los avances. No me voy a quedar solo con esto, necesito mostrarles los avances porque esto les inspira a ustedes para que también tomen decisiones. Vamos a tejer un ratito, entonces vamos a colocar los últimos colores a los últimos 2 cuadritos que todavía no le he definido un color, pues aprovechemos ya que estamos acá en el en vivo echando chisme y le definimos algún color. Por acá va amarillo. Ya esta parte creo que quedó clara. Vamos a hacer 2 amarillos sobre los 2 negros de la vuelta anterior y vamos a hacer 2 negros corridos. Esta parte yo siento que no se me embolata, no se me van a perder. 1 sobre naranja, 2 sobre naranja y hago los naranjas siempre recordando que tengo que dejar 2 libres. Tengo mechitas porque imagínense, chicas, que se me empezó ya a acabar los hilos. No porque ya lleve 100 gramos de cada color, porque yo empecé la mochila también con poquitos. Entonces ya los poquitos se me fueron acabando y ya me tocó poner hilos nuevos. Pero no se me preocupen, por eso tengo varias mechitas por ahí, pero es de hilos nuevos y de hilos que se fueron terminando, que tengo esas mechas y las voy a cortar y listo, no se va a desbaratar.
De hecho, miren, naranja metí otro poquito. Me gusta terminar esos poquitos porque si se enredan ya no los voy a usar. Si se enredan, prefiero dejarlos ahí y cuando necesite, por ejemplo, 1 metro o 2 metros de hilo, los saco de los hilos enredados para irlos utilizando sin necesidad de sacar tiempo y desenredar uno por uno. Entonces, si se me enreda un hilo, pues le busco punta, corto 1 metro o 2 metros o lo que necesite y así lo voy utilizando. Acá dejé 2 naranjas libres y hago 2 negros. 2 naranjas para seguir esta escalerita. Y voy a hacer fucsia. ¿Cómo vuelvo a meter el fucsia? Es muy fácil, chicas. Estamos repitiendo lo mismo de abajo. Entonces me muestra que abajo está separado. Después de la segunda escalerita, 1, 2, 3, 4 verdes antes del color del centro. Pues eso mismo voy a hacer. Entonces voy a hacer 4 fucsias. ¿Y qué color voy a poner acá? Oigan, no he pensado en qué color va bien en este. Voy a mirar. En ese fucsia ya coloqué azul. En este fucsia quedaría... Ve, yo creo que en este fucsia queda bien verde. Verde en este fucsia y colocarle estos centros. Pues yo creo que amarillo. Esta está linda. Yo creo que puede ser igual a ese. Entonces coloquémosle esto centro verde, porque ya tengo uno azul. 2, 3, 4 fucsias. Hice los 2 negros, 4 fucsias, pues sí, le voy a colocar la florecita verde y quedaría bien con esta. O amarilla. Oiga, no tengo ningún fucsia con amarillo. No, no tengo ningún fucsia con amarillo. No, no, no. Ve, le voy a hacer la flor amarilla. Pongamos una flor amarilla acá en este centro. Pues aquí abajo tengo amarillo, pero es dentro de verde. Sí, la voy a hacer amarilla. Sí, ¿por qué no? Amarilla, a ver qué tal nos queda. 2 amarillos. Y ahora voy a hacer todo fucsia. Acá. A ver. Ya les digo cuántos me quedan ahí para confirmarles, pero realmente yo me guío es dejando 2 fucsias libres para completar los 4. Mire, hasta acá. Que me queden 1, 2, 3, 4 fucsias. ¿Por qué 4? Porque voy a ocupar 2 con amarillo y los otros me deben de quedar libre para hacerlo con fucsia. Entonces, 2 con amarillo, 1, 2. Me quedan 2 fucsias libres y los voy a hacer con fucsia y los otros 2 encima de negro y ahí terminan mis 4 fucsias. 2, 3 y 4. Igual que acá que empecé, 4 fucsias. Listo, acá termino con 4 fucsias. Voy a hacer los 2 negros. Ya tenemos muy claro que esos 2 negros quedan sobre naranja. Siempre checo que no se me recojan mis hilos, que esté todo súper bien. 1 y 2. Vengan que por acá veo recogido el verde y no quiero que ese verde quede recogido porque si no, se me va a notar. Listo, no eras más, era solo el verde. Y acá empiezo con el naranja. Sí, mire que fucsia amarillo me gusta, a pesar de que acá abajo tengo la flor amarilla, pero yo siento que va a quedar diferente. Y cualquier cosa le hago el centro azul para que corte tanto este color y ya se va a ver diferente el amarillo. Sí, acá tengo azul. Esta vuelta quedó con mucho azul y me encanta. Sí me gusta que quede. Ay, mire, en este verde, entonces ya no voy a colocar amarillo. Puedo colocar fucsia y luego azul para que quede igual. Mira, acá hay azul y amarillo. Acá amarillo y azul. Y acá puede ser... No, la flor azul. ¿Por qué no hacer la flor totalmente azul? Mire, esta es verde. Sí, hacer la flor totalmente azul. Nancy, bienvenida. Griselda, ¿cómo estás? Señora Elizabeth, bienvenida. Tan bellas. Gracias por estar acá, mis niñas. Estamos
terminando de combinar los colores en el segundo cuadro. Solo queda con este segundo cuadro. Ya un tercer cuadro no alcanza, chicas. Yo ya lo terminé. Después de hacer el segundo cuadro, ya le hice un par de vueltas. De todas maneras, voy a checar la foto original porque me encantó cómo quedó y quiero hacerla igual, el mismo terminado. Para darle la altura que necesitaba y que me quedara bien. Dolimer, bienvenida. Esa mochila que, pregúntame. Eliminaste el mensaje, pregúntame qué quieres saber sobre la mochila. Acá tenemos parte 1, parte 2, está la parte 6. Las primeras 4 partes se hicieron en tutorial para que sea más rápido. Entonces, ya la quinta parte y esta que es la sexta, preferí hacerlos en vivos por 2 razones. Primero, ya lo que tengo que explicar son cosas muy... Esa mochila está espectacular. Gracias, Dolimer. Gracias, tan bello. Sí, está espectacular. Entonces, ya estas 2 últimas partes preferí en vivo porque era fijarme en unos puntitos y ya, o sea, no era como explicar vuelta a vuelta, sino ya en ciertos puntos para que ustedes tengan claro cómo deben de, por ejemplo, de cerrar este cuadro. Y en vivo es pues para mostrarles cómo empecé yo el segundo cuadro y cómo estoy combinando los colores. No tienen que combinarlos como yo, son ideas, o sea, yo solo les muestro a ustedes mis ideas, pero ustedes pueden dejarlo tal cual como hicieron la primera vuelta. Solo correrlo. Por ejemplo, acá tengo fucsia, acá el fucsia, acá tengo verde, acá verde. Realmente eso es lo único que necesitan hacer para que les quede como surtidita y pueden colocar los mismos colores. Por ejemplo, acá en el verde tengo amarillo fucsia, acá pueden colocar los mismos. Yo sí lo voy a variar un poquito, mis niñas, pero es por el hecho de que quiero un poquito más de azul, o sea, siento que sí me gustaría. Buenas noches, Milena, ¿cómo estás? Bienvenida. Los videos, Dolly, están acá en YouTube, todos. Se llama Mochila Vitral, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y ya la parte 5 y la parte 6, que es esta, son en vivos. Ya no son videos tutoriales, sino en vivos. Yo me quedé en la vuelta naranja. Ah, no, mira, ya les expliqué cómo empieza nuevamente el segundo cuadro y está muy fácil, está muy, muy sencillito y quería era explicarles eso. Qué puntos deben de tener en cuenta para la hora de... no, ese azul siento que no queda tan lindo dentro de él. No, creo que prefiero hacerlo fucsia. Y dentro del fucsia le hago el azul, así como está esta, solo que no es amarilla. Creo que sí voy a preferir el fucsia. Este azul siento que me lo va a apagar mucho. De hecho, lo siento bastante apagado. Ah, amarilla. No, en este fucsia tengo amarillo, azul, verde. Sí, no, voy a dejarlo fucsia, chicas. Se ve muy apagado el verde con el azul y no me gusta. Entonces voy a dejarlo fucsia porque acá tengo la flor amarilla. Entonces no puedo colocarle ahí. Y acá tengo la flor azul, entonces no le puedo colocar. No, se la voy a dejar fucsia. Así como está esta misma, ya. Ya con el fondo verde ya va a cambiar de todas maneras. Listo. Entonces 2 fucsias. Todo verde. Sí, todas las partes están acá. No te preocupes que acá encuentras mochila vitral, parte 1, parte 2. Dice, y los últimos videos quedan grabados. Sí, los en vivos también quedan guardados. Gracias, tan bella. Ah, dice Sandra Celis, dice que es Marta Ramírez. Ah, señora Marta, bienvenida. Sí, si no, mis niñas, que los primeros 4 son tutoriales. Y los últimos 2, que es la parte 5 y esta parte 6, son en vivos. Porque ustedes a veces se confunden y no los encuentran y tienen que buscar en los en vivos. Hay partes que hago en vivos, hay partes que hago en tutoriales. Me pasó que mi hijo fue a checar algo de un video y le dije, hijo, chéqueme el video. Y él fue el que me preguntó, mamá, ¿es un tutorial video que subió o es un en vivo? Y yo pues yo no sabía la diferencia. Ya yo le dije, no, hijo, lo hice en tutorial, subí fue un video. Dijo, ah, ya. Y él lo buscó en los videos y ahí estaba el tutorial. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Dijo, no, mamá, aparece un listado de videos y aparece un listado de en vivos. Usted tiene que tener claro si es un en vivo o si es un video. Mariana Montalvo, bien, buenas noches. Entonces ahí me di cuenta
de que no aparecen todos en una misma parte. Entonces, sí, chicas, tienen que buscar el en vivo, que son las dos últimas partes, y los tutoriales fueron las primeras 4 partes. Pero sí está todo en YouTube. No cambio, no cambié de red social. Por ahí alguien estaba confundido. Y, profe, pero es que usted va a terminarla. Y no voy a cambiar la red social. Estoy en YouTube. La voy a terminar acá en YouTube. Acá les voy a enseñar los pasadores. De hecho, ya con este en vivo les mostré cómo ubiqué los colores y todo. Ya ustedes tienen que adelantar solitas, terminar este segundo cuadro. María, acompañada un rato con todo cariño. Gracias, Mariana, tan bella. Bienvenida. Entonces, ya, mi niña, ustedes tienen que terminarlas solitas y yo les vuelvo a hacer en vivo, creo que el viernes, pero ya para mostrarles los pasadores. Yo voy a trabajar duro de aquí al viernes ya tenerla terminada para simplemente sacar los pasadores, decirles de cuántos puntos sacamos los pasadores. Si nos alcanza el tiempo, pues hacemos los pompones y los cordones. De hecho, me gustaría mostrarles los pasadores, cada cuánto van a quedar y dedicarnos ya a los pompones o al cordón para que el próximo en vivo ya tengamos todo para armarla. Porque también les voy a enseñar a hacer el fajón. Pero recuerden, chicas, el fajón lo voy a hacer entorchado. Quiero hacerlo a crochet. Díganme ustedes. Lucía López, Zoraida, buenas noches, ¿cómo estás? Ve, algo me preguntaste, ya te leo, Zoraida. Niñas, díganme ustedes, ¿hacemos el fajón entorchado o lo quieren en crochet? Opinen. Si quieren un fajón en crochet, se los enseño desde cero y lo tejemos acá. Les podría hacer un en vivo de la primera parte del fajón y ya la segunda parte podemos hacer un en vivo. Entonces, tutorial para la primera parte del fajón para hacérselo corto. Y ya cuando avancemos, hacemos en vivo para mostrarles cómo está quedando y cómo terminarlo. Pero opinen ustedes, ¿hacemos el fajón para esta mochila en entorchado? Ya les muestro que es entorchado. Profe, estoy atrasada, pero usted sí cree que la haremos solas. Sí, claro que sí, chicas. Entorchado, en crochet. Una niña entorchado y 2 niñas en crochet. No, claro que sí. ¿Qué opinan? ¿Cierto, chicas, que con lo que yo les acabo de explicar ya está fácil? Y de hecho, esta parte ustedes la van a repetir con las primeras partes que yo les mostré del cuerpo. Así como les acabo de mostrar, así mismo les mostré estas partes del cuerpo. Entonces, yo creería que sí. ¿O opinen ustedes, niñas, si hacemos otro en vivo para enseñarles un poco más el avance? Sí, señora. Bueno, opinen, niñas, 2 cosas. Si hacemos el fajón entorchado o en crochet. Y si creen que es bueno otro en vivo para avanzar un poco más. Sí, es acá. Ah, bien. Sí, me entendieron. Gracias, Patricia. Entorchado dice por acá mis amigas. Entorchado. A ver, yo les muestro un fajón entorchado. Pásame, por favor, mi amor, un fajón entorchado de allá. En ótrico, cualquier ótrico, un color hinche bien bonito. Este está hermosísimo. Gracias, mi amor. Miren, mis niñas, en crochet, otro en vivo. Zoraida dice que otro en vivo. Ah, listo, Zoraida. Entonces voy a avanzar y les enseño otro en vivo más avanzadita. Pero igual, chicas, ustedes sí tienen que avanzar esta flor. O sea, yo no la voy a terminar entonces, pero sí voy a avanzar un buen pedazo, una buena parte, que en sí es esto mismo. Mis niñas, esto es entorchado. Y esto es en crochet, pero pues no haríamos este diseño. Obviamente yo diseñaría algo para enseñarles para ella, para esta mochila que lleva esos colores, pero esto es crochet. Mire, esto es un fajón en crochet que está en Creaciones Mari Crochet Colombia, aquí en YouTube. Esto es en crochet y esto es entorchado. Entorchado para aprender esa técnica. Yo tengo varios en vivos y tutoriales donde les he enseñado, pero sí me gustaría profundizar más y que en un en vivo, chicas, salimos de muchas dudas. Entonces sí estaría padrísimo. Ya ustedes decidan. Mire, este es el entorchado que yo les enseñaría a entorchar estos hilos y cómo que de hecho este fajón no le quedaría mal.
Un fajón así, pues obviamente con los colores que tiene, este tiene un color más encendido. Entorchado. Dice Zoraida que entorchado, entorchado. Sí, va ganando las chicas que dicen entorchado. Y mire que un fajón así o este. Ah, por acá dice Michelle que en crochet. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Verdad que tú eres Marta. Es Marta, ahí te voy reconociendo. Mis niñas, vea, sea en este o sea en este, le quedaría padrísimo porque le vamos a escoger los colores. En M es muy lindo. En M y hacerle un ojito alternadito estaría bien. Perfecto, profe. Gracias, Zoraida. Sí, yo creo que la voy a avanzar y les hago otro en vivo entonces antes de empezar el fajón. O llega la hora, hacemos el en vivo, les muestro el avance, cómo voy y ese día entorchamos el fajón. Algo podemos hacer, chicas, algo se nos ocurrirá. Ese profe está muy bonito. ¿Es Zoraida cuál? ¿El colorinche o este de M's? A mí se me hace el de M's con ojos, están lindos y para tejerlo en los en vivos estaría espectacular. Ah, el de M's. ¿Qué dicen, chicas? Hacemos el de M's. Ya confirmado, lo vamos a hacer entorchado, así apretando, entorchando los cordoncitos que quedan súper apretaditos. Y ahora confirmen, en M, listo, en M con ojitos, mire. Este se empieza en el centro, aquí están el primer ojito. Y yo creo que este diseño queda lindo. ¿Qué les parece este mismo diseño? Solo con los colores. Sí, en M. Y lo avanzamos en M. Le volvemos a hacer un ojito acá y listo, lo terminamos en M. Listo, chicas, se queda este fajón en M's. Para esta hermosa mochila les voy a enseñar desde cero cómo lo entorchamos. Este en crochet está muy lindo, pero lo dejamos para otra ocasión. Entonces vamos a hacer eso. Ya definitivamente en M's, sí, Milena, gracias, hermoso, sí, gracias, mis niñas. Sí, entonces lo vamos a hacer en M. Entorchamos los hilos. Yo voy a hacer... Me gustaría un en vivo para mostrarles cómo entorcho los hilos, para aclararles cualquier duda que tengan. Estaría perfecto. Y pues, o sea, en el en vivo entorcharíamos unos, les dejaría como tareita a ustedes entorchar el resto y ya haríamos otro en vivo para acomodarlos y empezar de cero. Pero yo creo que por ahí 3 en vivos se nos llevan, sí. Uno para mostrarles cómo se entorcha, cómo se monta y se empieza, y uno más para mostrarles cómo se hacen los ojitos en el centro, qué tantas M's salen y toda esa cuestión. Entonces, sí, chicas, vamos a hacer el fajón en M's con esos ojitos y yo creo que sí, sí nos va a quedar muy bien. Acá, mis niñas, simplemente vamos a empezar la vuelta. Ya terminé esta, donde empecé los 2 puntitos. Gracias, mi niña. No, gracias a ustedes por opinar porque es muy importante saber qué desean hacer y un proyecto como este merece todos los detalles que podamos hacerle para que está perfecta, pero si podemos dejarla más todavía y los terminados hacerlos en una calidad tan buena, es mucho mejor, chicas. Mucho mejor si podemos dejarlas en una calidad excelente para que realmente valga la pena la persona que la quiera adquirir, realmente vea el valor que tiene por todo, por los detalles, los terminados, todo, que todo cuente a la hora de venderla. Mis niñas, terminé con 2 negros, ahora voy con todos estos amarillos, que ya no son 4. Les acabé de mostrar que eran 4 amarillos antes de llegar al verde, que son estos. Ya ahora, como acabo de correr 2 negros hacia el lado, entonces ya son 6 amarillos. 1, 2, 3. Parezca mejor. Michelle, sí les voy a enseñar a hacer más fajones en crochet. De hecho, Michelle, imagínate que la mochila del pavo me la pidieron con fajón a crochet. Ve, se me olvidó decirle a las chicas ahorita que esa va bien avanzada. Chicas, les voy a enseñar. De hecho, les voy a enseñar un poquito nomás, les voy a enseñar el fondo. El cuerpo no, porque es que es una mochila de paga, pero sí quería mostrarles un poco del fondo. Esta mochila es un taller de paga que está haciendo Creaciones Mari Crochet Colombia. Ya empecé a subir el cuerpo un poquito, no les puedo mostrar mucho, mis niñas, porque es un taller de paga, entonces no les voy a enseñar como mucho. Este taller de paga...
Yo lo estoy apenas tejiendo y lo estoy apenas grabando porque es un taller grabado en tutorial paso a paso, donde les estoy enseñando aparte de eso a leer patrones, cómo se pueden guiar, bueno, todo eso se les está enseñando. Pero entonces se me olvidó, Michelle, ya que tú estás acá, contarles que la persona, bueno, ya la compraron. Ya hay una persona que dijo, yo la quiero, no la venda, es mía, pero puso condiciones. Y una de las condiciones es que tiene que ir el fajón largo y tiene que ser en crochet. No quiere entorchado, quiere un fajón en crochet con las plumas que lleva el cuerpo, más que todo con las que lleva la cola, le encantó el fondo, con las plumas que lleva el fondo. Y entonces lo único que sí exigió que tiene que ser un fajón largo. Yo le dije, lo que pasa es que es una mochila playera. Dijo, no importa, usted dé la opción en el taller cómo lo harían o cómo se debe de hacer para dejar la playera, pero de la opción también, que es la que yo quiero, que lleve un fajón en crochet. Entonces dijo, no, antes mejor para usted, porque usted va a enseñar dos formas. La van a terminar como mochila playera y la pueden terminar como una mochila normal de colgar al lado. Entonces sí me exigió, y de hecho se me olvidó decirle a las niñas ahorita en el en vivo, que ya me la compraron, ya me dijo, si quiere le deposito ya. Yo, no, 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 espérese, yo termino la mochila. Dijo, no, no, y yo se la llevé y se la enseñé. Entorchado, dice Dolimer, bien, sí, se queda entorchado, está muy bien. Eh, Me dijo, yo le dije, no, espere, la termino. Dijo, no, es que ya como está, para mí es perfecta, así que sé que va a quedar muy bien. Entonces, sí, la mochila de pavo real, que es un taller de paga, que viene incluido el patrón y se van a dar todas las clases hasta terminarla. Ya se le juntó un poco más de trabajo porque me toca la opción de fajón. eh, Sí, Dolimer, sí voy a hacer otro en vivo de esta avanzadita para que nos queden como tan perdidos. Sí, Patricia Victoria, demasiado hermosa. De hecho, por eso es un taller de paga porque tiene trabajo, chicas, para sacar ese fondo como 3 semanas. O sea, fue increíble la batalla que me dio para combinar los colores, porque más que la cantidad de puntos, yo sabía muy bien qué tenía que hacer, pero la combinada de los colores fue muy difícil porque yo saqué un diseño con colores. Resulta y pasa que la veía rara, como muy recargada. ¿Qué tocó? Desbaratar. Yo dije, no, otra combinación de colores, porque es que una cosa es hacerla en un patrón y otra cosa es tejerla. Entonces, en el patrón se veía muy bien, como yo la tenía diseñada, pero a la hora de tejerla no. Entonces, hasta que por fin tejí lo que era, cortó mucho el naranja, siento que quedó muy bien, va a contrastar mejor con el cuerpo. Ya estoy tejiendo, ya voy como en la sexta vuelta del cuerpo, ya siento que ahora sí estoy avanzando y está demorado, por eso es un tutorial de paga, porque realmente es bastante complicadito tejerlo y explicarlo aún más. Hacer que se entienda lo que deben de hacer estaba bastante complicado, pero la experiencia de tantos años de tejer me sirvió mucho y ya lo logré, chicas. Ya voy bien, ya me di mis mañas para que ustedes les quede fácil, porque realmente tengo un listado prácticamente de 100 personas que ya quieren adquirirlo. Eh, eh, Abrimos preventa. Yo creo que la preventa se abre. Yo, como voy avanzada, yo creo que a partir del 27 de marzo abrimos preventa. Ya vamos a abrir preventa para ese taller porque ya tengo 3 partes en la plataforma, entonces yo creo que ya para el 27 de marzo tengo que abrir preventa. Ah, bien, en M sí, vamos a hacer ese fajón en M, muy bien. Y entonces se me olvidó decirle a las chicas que están esperando ese tutorial que ya la vendí y sobre todo pues de que vamos a enseñar 2 tipos de fajones porque el cliente que la compró quiere que quede larga. Pero sí, es espectacular, es muy, muy espectacular. Pero estoy satisfecha ya, ya estoy avanzando bien porque, ay, me dio mucha batalla. Uy, fueron unos días complicados. Mis niñas, acá terminé lo mismo, 6 fucsias. Ahora voy a buscar el azul, que no se vea mi hilos por ningún lado. Y vamos a hacer
los 4. Así, mire. Hacia adentro, mire. Lo mismo que hicimos acá en la parte de abajo. Lo mismo, no hemos cambiado nada, nada, nada diferente. Entonces, chicas, si nos vamos con esta, queda fajón entorchado en M's. Sí lo vamos a hacer. Fajón entorchados para que nos dé diseño de M's con ojitos. Y obvio, vamos a utilizar todos los colores de esta mochila. Entonces los voy a utilizar en la misma proporción que están. Voy a utilizar poco negro, poco azul, porque a pesar de que acá lo recargué de azul, en el fajón no le voy a colocar tanto. O de pronto, buenas noches, Janet, buenas noches. De pronto el negro sí en poca proporción y de pronto le combino los otros en colores parejos. La misma cantidad de verde, la misma cantidad de fucsia, la misma cantidad de azul, la misma cantidad de naranja, debe llevar buen naranja. Para que quede como más proporcionadito. Pero el negro sí sé que no voy a recargarlo mucho en negro. No quiero recargarlo tanto en negro. Sí, Nancy, gracias. Sí, es una belleza la mochila y ahora que ya tenemos un diseño para el fajón, va a quedar espectacular. Va a quedar muy, muy hermosa. Acá lo mismo, dejo 2 naranjas libres, 2 fucsias, perdón, chicas. 2 fucsias aquí para empezar los azules. Está quedando hermosa, sí, está quedando muy hermosa. Estos colores son muy brillantes, muy hermosos y están muy bien combinaditos para que no se vean tan como escandalosos, porque brillantes sí están, pero no están así escandalosos como demasiado folclóricos, no. Creo que quedó bien proporcionado los colores. Y al colocar las florecitas así combinadas, ayuda muchísimo. Ayuda mucho a que los colores como que se combinen y no que se peleen entre ellos, no, que queden de verdad colores como proporcionaditos y que queden más bien tranquilita la combinación. Aquí estoy terminando el fucsia y de esa misma forma termino todos los cuadros, todos los vitrales se terminan igual con 6 del color del fondo, 6 al empezar y 6 al terminar. Y estos 2 que se aumentan es hacia el centro, igual que la parte de abajo. Chicas, no tiene nada diferente a la parte de abajo. Lo único que combiné diferente los colores, los cuadros, los fondos los combiné diferentes, pero nada más. Mire, acá termino con 6 fucsias y voy a pasar a los 2 puntos negros que se van corriendo. Acá acomodo mi fucsia. Siempre acomodo mis hilos. Siempre, chicas, no pasa nada que se tomen el tiempo, pero siempre para que no le quede suelta la mochila y para que no se le pierdan colores. Volvemos con el naranja. Acá el naranja ya se está disminuyendo. Miren, chicas, acá ya tengo solo 5 naranjas. Miren el montón que tenía, 17, y ya acá solo me quedan 5. Así que en la siguiente vuelta ya no me van a quedar sino 3. Que con esos 3 hice esta línea. 3, 3, 3, 3 y 3. Entonces, mis niñas, quedamos así. Les voy a hacer un en vivo más antes de hacer los pasadores para mostrarles los avances. Yo creería que cuando esté por ahí en la mitad de la flor, para como quitarles las dudas que tengan, simplemente para que ustedes vean cómo se avanzó y así como hicimos hoy, dar un par de vueltecitas, charlar un poco, responder sus dudas y yo creo que ya sí vamos avanzando. Siento yo que nos va bien haciendo en vivos porque ustedes confirman cositas. Que tengan duda es más fácil así, mis niñas. Nelly Vargas, buenas noches. Señora Elizabeth, la mayoría votaron que para hacerlo entorchado, pero señora Elizabeth, yo creo que vamos a hacer fajones en crochet, varios, para varios proyectos que tenemos. Tenemos unas mini mochilas que vamos a enseñar. Yo creo que vamos a hacer el fajón en crochet para esas mini mochilas y sí vamos a tratar de trabajar más fajones en crochet. Pero por ahora la mayoría de chicas que yo sé que están tejiendo esta hermosa mochila quieren entorchado, pues vamos a hacer este entorchado y luego los otros proyectos los llevamos con fajón en crochet, para que todas puedan elaborar sus fajones, porque yo sé que no todas tienen la facilidad y no todas tienen los implementos para entorchar los hilos. Entonces sí necesito ofrecerles
variedad y diferentes diseños, diferentes formas de tejer. De hecho, tengo unos diseños espectaculares para crochet, hermosísimos. Pero no, esta ya se quedó entorchado, pues nos vamos con fajón entorchado. Pues mis niñas, yo voy terminando acá. Yo les agradezco su compañía. Gracias. Tan bella. Gracias, Yurani, por esos corazoncitos. Les agradezco la compañía. Dejen un me gusta, compartan. Si pueden compartir, chicas, en sus grupos o con quien puedan, guardar el video para que puedan tejer cuando quieran. Dejar un buen comentario, que ya la mayoría de ustedes han dejado comentarios muy lindos. Gracias. Siempre se les agradece, mis niñas, siempre se les agradece. Recuerden que estoy en todas las redes sociales como Creaciones Mari Crochet Colombia, que hacemos en vivos todos los días. Acá en YouTube sí los hacemos solamente los lunes y los viernes para dejarlos públicos los martes y los sábados. Los hago en la noche porque yo tengo que dejarlos en privado para que YouTube me lo verifique. Cuando YouTube lo verifique, él ya me manda el mensaje que no hay ningún problema, que lo puedo dejar público y yo ya lo pongo público. Pero sí me toca dejarlo privado toda la noche hasta que YouTube lo verifique. De hecho, el del viernes pasado, el sábado YouTube no lo verificó, hasta el domingo lo pude colocar en público. Entonces, esa es mi tardanza, que los en vivos YouTube se tarda mucho para verificar. Los tutoriales no, los subo y a los 2 segundos ya está verificado, es muy rápido. Pero entonces, mi niña, sí es importante los en vivos para yo aclarar dudas y pues tengamos estas pláticas y tener así como la cercanía de poder preguntar este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué fajón querían? ¿Qué diseño? ¿Qué técnica vamos a usar para tejerlo? Entonces, sí es importante. Entonces, no, mis niñas, descansen. Joaquina, el pavo 240 puntos, pero hasta ahora 240 puntos, pero como la mayoría la quiere playera, entonces yo creo que al paso que avancemos, si más o menos en la mitad veo que está muy angosta, por ejemplo, que se ve así muy redonda y como si la quiero playera, la necesito que amplíe bastante. Si la veo que está como muy angosta, entonces le aumentaré, le haré unos aumentos. Como es un taller de paga, no, todavía no lo he subido y el patrón todavía lo puedo modificar. Entonces, en el momento que la vea como muy redondita, digamos como muy angosta, le hago aumentos, pero ya se los haría de la mitad hacia arriba. Pero eso necesito avanzar al menos hasta la mitad de la mochila para saber si sí necesito aumentos o no. Entonces, hasta ahora, 240 puntos. Si le llegase a hacer aumentos, yo creo que tampoco alcanzaría más de 250, máximo 260 y eso que tengo dudas que alcance tantos puntos. Pero por ahora, 240. Así va a empezar el pavo y yo creo que lo que aumente no sea mucho. Por ahí máximo de 10 a 12 puntitos la aumentaré. Yo creo que 12 puntos tal vez le haga como aumento para simplemente para ampliarlo un poco para que se vea un poquito más anchita en la parte alta, pero eso lo decido al paso que lo voy tejiendo. Antes de llegar a la mitad no puedo decidirlo. Porque sí tengo que ver cómo va quedando. Es una mochila que no he tejido. El diseño fue basada que una foto, pero fue totalmente modificado. Todas las plumas se ven totalmente diferentes, todo modificado. Primero, para no tener problemas con derecho de autor. Y segundo, porque la foto que me mandaron estaba mal diseñada. El patrón estaba corrido, estaba torcido, las flores estaban raras. Al tejerlas así como estaba la foto, se iba a ver raro. Entonces lo modifiqué. Jacqueline, ¿cómo así cuántos cuadros? No entendí lo de los cuadros, Jacqueline. Porque de puntos sí sé que son 240 puntos. De cuadros sí no entendí los cuadros. Esperemos que Jacqueline me está preguntando algo, chicas, para no dejar a Jacqueline con la duda. Sí, ¿de qué son los cuadros? Si son puntos, son 240 puntos. Ay, ¿qué me preguntó Jacqueline? Se me fue la pregunta. Y acá termino lo mismo, 6 amarillos. Mire cómo se van aumentando hacia adentro. ¿Sí ven, chicas? Alrededor de la mochila. Profe, yo le envié una foto en el Facebook y en Instagram,
Patricia Victoria, ¿de qué? Si es del pavo, no, Patricia Victoria, es diferente el pavo. Al que yo estoy tejiendo es muy diferente al que me enviaste, porque el que me enviaste es como una manta y el que yo estoy tejiendo sí es para mochila guayú, que es que se vea la cabeza del pavo y parte de la cola no más, no tan larga la cola. Alrededor queda de 240 puntos. De 240 puntos va a quedar alrededor, pero lo más fijo es que lo amplía un poco. O sea, tengo que checar qué tan ancha se va a ver. Porque si a la hora de irla avanzando se ve muy angosta, ahí es donde le voy a hacer aumentos. Y si no, pues la dejo así y ya. No, gracias a ustedes, chicas, gracias por su compañía, gracias por estar acá. Ahora sí las voy a dejar. Mire, aquí ya me iba a saltar 2 puntos. Las dejo, mis niñas, para que el en vivo no quede tan largo, no sea tan complicado y pues ya les expliqué lo que realmente ocupaba explicarles. Mire cómo se va viendo que este rombito me gusta y me gustó que quedara así. No, se va viendo muy hermosa, está quedando preciosísima esta hermosa mochila. Sí, sí se ve hermosa, chicas. Que gracias por la compañía. Nos vemos, Dios mediante, el viernes nuevamente en vivo acá en YouTube. Las que me quieran acompañar en todas las redes sociales, estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia. Hacemos en vivos todos los días en Facebook, mis niñas, con diferentes proyectos. Y en Instagram estamos tejiendo esta preciosura, hermosa mochila. Estamos tejiendo en Instagram y en YouTube y en Facebook el neceser de la mochila espejo. ¿Recuerdan la mochila espejo que la tenemos acá en YouTube? Como la mochila espejo de 3 colores, estamos haciendo el hermoso neceser. Entonces, mis niñas, ahí las dejo para que ustedes me sigan en todas las redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia, y puedan participar de estos en vivos y de estas cosas hermosas que se enseñan en todas las redes sociales, siempre proyectos diferentes. Que descansen, mis niñas. Nos vemos. Descansen. Gracias por la compañía. Espero que estén tejiendo y que les haya gustado y les haya servido el en vivo de hoy. Que realmente sea importante para las que están tejiendo esta hermosa mochila y que puedan avanzar.